Bueno, bienvenidos a una presentación desde el área de filosofía a los contenidos de la prueba de finalización de periodo, donde vamos a aclarar pues algunas cuestiones que pueden ser importantes para que al momento de escoger la respuesta pues tengan mayor grado de acierto. Responda a las preguntas 1 a 3 en base a la siguiente información. Bueno, respecto a la prueba de filosofía, les he pedido también que hagan transcripción y subrayado de información. Igual el puntaje de esta parte de la transcripción va a ser importante, va a ser significativo. El 50% de la nota va a depender de esa transcripción y de esas acciones de subrayado que realicen en torno a la información que tienen en la guía, para determinar pues una lectura consciente, que es lo que les he insistido. Las preguntas las voy a orientar por medio de este video, de manera que puedan tener una base para con mayor confianza contestar la prueba. Responda a las preguntas 1 a 3 en base a la siguiente información. Se deduce que la conciencia del hombre sobre el mundo externo se determinó desde el comienzo, no por las relaciones entre el individuo y su ambiente natural, sino por las relaciones que él ha establecido con sus compañeros en el desarrollo de la producción. El hombre y los animales viven en el mismo mundo que afecta a nuestros sentidos. Sin embargo, nuestra conciencia del mundo es infinitamente más profunda que la de aquellos, porque en nosotros las impresiones sensoriales se someten al instante a un completo proceso de síntesis y análisis que debemos por completo a nuestras relaciones sociales con el prójimo. Solo así es posible explicar por qué el mundo externo nos aparece tan distintamente a pueblos que permanecen en diferentes niveles de cultura. Según el autor, los hombres tienen distintas imágenes del mundo que los rodea porque, la pregunta, ¿por qué los hombres tienen distintas imágenes del mundo que los rodea? Pues lógicamente aquí habría que decir que el hecho de que seamos pueblos distintos en un contexto de relaciones humanas diferentes, pues eso ya implica que se geste una diferencia, que se dé origen a unas diferencias culturales, ¿sí? Que lógicamente van determinando también la vivencia de las poblaciones, de los pueblos. La cultura es determinante en la conformación de la identidad. De hecho, hablamos de idiosincrasia, una manera particular de pensar y sentir de las personas de acuerdo a su origen, ¿sí? Ese origen implica un contexto humano en el cual se dan determinados tipos de relaciones. Por eso en el texto yo señalaría o subrayaría esa parte. Las relaciones que él ha establecido con sus compañeros en el desarrollo de la producción. O sea, son fundamentales las relaciones entre las personas, porque de acuerdo a esas relaciones también se da un trabajo con el ambiente, una modificación del espacio en el cual se vive. Y la forma de percibir la realidad es subjetiva, depende de cada persona. No hay una apreciación de la realidad que sea compartida por todos. Cada uno ve las cosas de acuerdo a su propia percepción, para que tengamos en cuenta en esa pregunta. La segunda, con el texto anterior el autor sostiene la tesis que, ya hicimos un subrayado importante, ojalá lo tengan en cuenta. La pregunta, ¿qué tesis sostiene el autor? ¿Qué tesis sostiene el autor? Entonces, les recalco, les señalo nuevamente la parte del subrayado. Las relaciones que él ha establecido con sus compañeros en el desarrollo de la producción. Ahí está, pues, identificada la tesis. Antes de esa tesis dice que hay un mundo circundante, un mundo externo, que se configura no por las relaciones
entre el individuo y el ambiente natural. Sí, o sea, ese mundo externo no es así porque el hombre entra en contacto con ese medio, que es lógico por naturaleza, sino porque hay un encuentro entre personas que van modificando el mundo que los rodea. La tercera, una mirada ética sobre el texto anterior permite pensar que éste presenta razones que justifican la necesidad de buscar las herramientas para que individuos de distintas culturas se comprendan entre sí, valorando y respetando el punto de vista del otro, puesto que, la pregunta, ¿cuál es la razón para buscar herramientas de comprensión? Entonces, lógicamente, tenemos que pensar que se reconoce la diferencia, y al reconocer la diferencia, pues necesariamente se hace necesario comprender esas diferencias, o sea, asimilar cuál es el fundamento de las mismas. Pues de hecho ya sabemos nosotros que hay pueblos que tienen prácticas muy distintas a las nuestras, y sin embargo esas prácticas son respetables dentro de ese contexto. No copiamos prácticas de otros pueblos porque sí, sino que aprendemos a identificarlas y a convivir con esas diferencias culturales que pueden existir. Por ejemplo, en cuestión de temas religiosos o de organización política, cada pueblo tiene una forma particular de accionar, de trabajar, de convivir, y ahí es donde nosotros pues simplemente buscamos la manera de comprender esas situaciones para ir valorando las diferencias que se presentan. La pregunta, ¿cuál es la razón para buscar herramientas de comprensión? O sea, ya de hecho estamos reconociendo que podemos o debemos convivir, porque la información gira en torno a ese tema de la convivencia humana. Entonces, ¿de qué nos valemos para lograr reducir las diferencias y llegar a acuerdos entre los distintos contextos humanos que podamos identificar? La cuarta, se asume que los sentidos me engañan, porque no pueden proporcionar juicios universales con respecto a alguna cosa. Por ejemplo, alguien puede decir que la superficie de una mesa es lisa, pero al observarla con un microscopio la encontramos rugosa. Según esto, no es posible creer en. La pregunta, ¿qué no podemos creer si los sentidos nos engañan? Tengamos en cuenta una cosa acá, que de pronto existen elementos desorientadores cuando nos referimos a eso de ¿qué no podemos creer? ¿En relación a qué nos están haciendo la pregunta? A la percepción que tenemos por medio de los sentidos, ¿sí? Se asume que los sentidos nos engañan porque no pueden proporcionar juicios universales respecto a alguna cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué no podemos creer si los sentidos nos engañan? O sea, prácticamente aquí nos están orientando a aquello que percibimos por medio de los sentidos. Y tener en cuenta, pues, algo que en clase hemos discutido mucho, que es el tema de los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos a los que podemos hacer alusión acá? Están los sentidos básicos físicos que llamamos el oído, el gusto, el tacto, la vista, el olfato, pero también hay otros sentidos que los descubrimos desde otras áreas del conocimiento. Por ejemplo, en educación física deben hablar del sentido propioceptivo, el que tiene que ver con el desplazamiento, la relación del hombre con el espacio físico que domina, cómo vamos de un lugar a otro, por qué reaccionamos ante los estímulos externos del espacio en el que estamos. Pero también hay otros sentidos todavía mucho más difíciles de pronto de concretar, porque hablamos, por ejemplo, de la imaginación, de la fantasía, donde realmente podemos dar evidencia de que existe esa percepción
de las cosas, ¿sí? Que hay, como el nombre lo indica, o sea, sentidos, viene de sentir, y a través de distintas mm, ejercicios, a través de distintos ejercicios podemos darnos cuenta que efectivamente reaccionamos, nos dejamos estimular por la imaginación, la fantasía, los sueños, y tenemos consecuencias de los mismos. Entonces sí, efectivamente existe esa variedad de sentidos distintos a los físicos, para que lo tengamos en cuenta. Y la pregunta gira en torno a eso. Entonces lo que tenemos que ubicar acá es que efectivamente no puedo construir una seguridad a partir de aquello en lo cual descubro que hay diferentes formas de apreciación o diferentes formas de relación del hombre con el medio, ¿sí? Si yo digo estoy lejos de Bucaramanga y otra persona piensa que está cerca porque antes estuvo más lejos, pues son simplemente detalles de apreciación que en ningún momento definen una verdad en torno al objetivo de la conversación. Sí, estar lejos o estar cerca, pues eso es relativo, evidentemente, ¿no? Entonces es frente a ese fenómeno que tenemos que buscar la respuesta a qué no podemos creer si los sentidos nos engañan. En la quinta pregunta, para los sofistas, la naturaleza moral del hombre es moldeable y perfectible a través de la razón y de la persuasión de la palabra, motivo por el cual se hace necesario que el hombre adquiera conocimiento sobre. ¿Qué tipo de conocimiento debe adquirir el hombre para moldear su moral según los sofistas? Entonces, como hay una apreciación acá de cambio, de algo que puede ser mejor, de algo que se puede persuadir, como es la conducta humana, los sofistas piensan que efectivamente todo cambia, el cambio es parte de la naturaleza misma del hombre. Entonces debe haber algo que motive, hablando de la perfección, de lo perfectible o de la persuasión, o sea, el hecho de poder convencer a otro. Entonces, ¿sobre qué hay que poner énfasis para que se adquiera la moralidad en el ser humano? Esa sería pues la base de la pregunta. ¿Qué es lo que hay que aprender para que ese hombre, el concepto de hombre, sea perfectible o la conducta del hombre pueda mejorar? Y ahí ya tenemos la opción. Entonces espero que sea claro poder escoger una opción adecuada ahí. La sexta pregunta, la afirmación el hombre por naturaleza es un ser social, hecha por Aristóteles, refiriéndose a la necesidad que tiene el hombre de sobrevivir, cosa que no puede hacer sin colaboración de otros seres humanos, niega que. Entonces la pregunta, ¿qué niega en la afirmación el hombre por naturaleza es un ser social? ¿Qué está negando esa afirmación? Si por naturaleza el hombre es un ser social, se supone que negar es decir lo contrario. Así de sencillo, para que tengamos una pauta para contestar esta sexta pregunta. Séptima pregunta. En su libro El origen de las especies, Darwin plantea que el mecanismo por el cual las especies evolucionan es la selección natural. Contradecir la tesis de Darwin es. Entonces la pregunta, ¿qué contradice la tesis de Darwin sobre la selección natural? ¿Sí? Se supone que en la naturaleza Darwin observó que algunos organismos podían superar a otros y eso implicaba lógicamente una mejor adaptación al medio. Y acá, como también en la pregunta sexta, estamos buscando algo que contradiga esa tesis. ¿Cuál es la tesis? Que los mecanismos por los cuales las especies evolucionan es la selección natural. O sea, la misma naturaleza se encarga de ubicar a los organismos mejor dotados para que sigan su proceso evolutivo. Entonces, igual que en la anterior, vamos a buscar algo que contradiga esa tesis.
ya entendemos lo que es selección natural, ¿no? O sea, la disposición que tienen los organismos para estar en una situación natural. Algunos se adaptan fácilmente y en la medida en que se adaptan sobreviven. Esa es la condición de la situación de la relación del individuo con la naturaleza. La adaptabilidad supone la supervivencia. En la octava pregunta, Marx concibe al hombre en permanente relación con la naturaleza, buscando en ella los medios para lograr satisfacer sus necesidades básicas y creando así el trabajo. Una consecuencia de la anterior afirmación es que para Marx, entonces la pregunta, ¿cómo sería acá? Lógicamente, Marx no está rechazando el trabajo porque de hecho el trabajo contribuye al perfeccionamiento de las habilidades humanas, pero el trabajo no puede alienar al hombre, no puede enajenarlo de la función que tiene humanizante. El trabajo tiene una función humanizante. De hecho, trabajamos para sobrevivir, pero también en el mismo trabajo nos estamos identificando y nos estamos realizando como seres humanos. Por tanto, cuando decimos qué consecuencia genera la afirmación de Marx sobre la relación del hombre con la naturaleza, tendremos que reconocer que estamos valiéndonos de esa misma naturaleza para nuestra realización personal, ¿sí? Entonces el trabajo es una consecuencia natural de la acción del hombre con la naturaleza. No es algo que vaya en contra de su realización personal. En la novena, San Agustín considera que los hombres pueden con su voluntad encaminar sus actos hacia el bien o hacia el mal. De esta manera establece que la libertad es algo propio de la voluntad del ser humano otorgada por Dios. De lo anterior se deduce que novena, San Agustín considera que los hombres pueden con su voluntad encaminar sus actos hacia el bien o hacia el mal. De esta manera establece que la libertad es algo propio de la voluntad del ser humano otorgada por Dios. De lo anterior se deduce que, pasamos igualmente a la pregunta, ¿qué se deduce de la autonomía humana respecto al ejercicio de la voluntad? Eso es lo que nos está queriendo decir acá. O sea, el bien o el mal es una decisión que el hombre toma al momento de realizar sus actos. O sea, estamos diciendo que efectivamente el hombre es responsable de lo que hace, porque está en su criterio analizar las consecuencias que pueden tener los actos que realiza. Es el hombre quien escoge o direcciona los actos. ¿Y de quién depende? Ya que se hacen por voluntad y la voluntad implica la libertad de obrar decidida por el hombre mismo, ¿sí? Entonces estamos diciendo que ¿qué se deduce de la autonomía humana respecto al ejercicio de su voluntad? Que el hombre por naturaleza decide los actos que realiza y conoce el fin de los mismos. Por tanto, es absolutamente responsable de sus acciones. La décima. Para Aristóteles, la física o naturaleza de todo ser era aquello a lo cual éste tendía a desarrollarse y el modo como se comportaba normalmente. Por lo tanto, para Aristóteles, vamos a la pregunta. ¿Qué implica la física para Aristóteles? ¿Qué implica la física para Aristóteles? Entonces tenemos acá dentro de la información la física o naturaleza de todo ser era aquello a lo cual éste tendía a desarrollarse y el modo como se comportaba normalmente. La teoría aristotélica sobre la naturaleza de las cosas nos habla del ilemorfismo, o sea, la relación directa que hay de la esencia o forma de las cosas con la materia o cuerpo del cual están hechas. No existe una dualidad, sino es una unión sustancial
y por tanto toda cosa, por decirlo de alguna manera, lleva implícita una realización o un desenvolvimiento en el mundo, para que podamos entender que pues estamos hablando desde un punto de vista físico totalmente coherente con la naturaleza de las cosas. Las cosas son lo que potencialmente pueden llegar a ser, o sea, cada cosa se va desarrollando de acuerdo a algo que le pertenece en su propia naturaleza física, sin perder de vista nunca la pregunta que hemos iniciado: ¿qué implica la física para Aristóteles? Y volvemos a recalcar: la física o naturaleza de todo ser era aquello a lo cual éste tendía a desarrollarse y el modo como se comportaba normalmente. O sea, está identificando la física como la relación de la naturaleza misma de las cosas con el entorno, y como algo que le es propio, o sea, que le pertenece. La naturaleza del ser lo identifica totalmente desde su origen hasta que desaparece. Bueno, espero que tengan los mejores resultados de estas pruebas y que sigamos pues haciendo una lectura bastante cuidadosa de las guías, y sobre todo tener en cuenta que vamos a tener que valorar no solamente el hecho de leer y marcar respuestas, sino también de estudiar a fondo cada tema, de ir pensando un poquito más en lo que estamos haciendo y de encontrarle sentido a esta situación. O sea, estamos estudiando, y más que compartir respuestas y tener un cuestionario bien resuelto, es comprender los temas de estudio y sacar nuestras propias conclusiones y también nuestras propias preguntas. No ser ingenuos de que porque ya tengo un cuestionario marcado con las respuestas que a todo mundo le quedan bien, ya sé o ya comprendí el tema, sino bueno, y en lo personal, ¿qué considero respecto a los temas que estamos estudiando? Y más que a los temas, a la misma comprensión de lo que estoy leyendo, ¿sí? Esa es la intención. Entonces espero que tengan excelentes resultados y que pasen un día feliz en compañía de sus familias, y sobre todo motivados a pesar de las circunstancias en el estudio y en las posibilidades que uno mismo va gestando día tras día para su realización personal.